Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que promete transportarnos directamente a las calles adoquinadas y los puentes emblemáticos de una ciudad que todos asociamos con el amor eterno. Así es, amigos, hoy nos vamos de viaje a París con Ande y Kerem. Si alguna vez han soñado con una escapada romántica, si son fans de las grandes historias de amor que nos inspiran, o si simplemente disfrutan de ver dos personas radiantes explorando una ciudad mágica, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para dejarse llevar por la belleza de París, por la conexión especial entre Ande y Kerem, y por todas esas pequeñas cosas que hacen que una pareja se sienta como si estuviera viviendo en su propia película. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura parisina, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos muchas sorpresas y destinos increíbles preparados para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros. Así que, ¿están listos para embarcarse con nosotros en este viaje virtual? Imaginen esto: el aire fresco de París, la Torre Eiffel brillando en la distancia, y en medio de todo ese encanto, Ande y Kerem, con esa chispa única que tienen cuando están juntos. El título lo dice todo: Ande y Kerem, romance en París, la pareja en la ciudad del amor. Y créanme, no hay escenario más perfecto para una historia de amor que París. Vamos a desglosar esta experiencia, imaginando cómo sería para ellos cada momento. Piensen en las mañanas, tal vez despertando en un hotel con vistas a un tejado parisino, el aroma del café recién hecho flotando en el aire. ¿Qué harían primero? Probablemente saldrían a pasear sin rumbo, dejando que la ciudad los guíe. Imagino a Ande con esa sonrisa radiante, señalando alguna joya arquitectónica, mientras Kerem la mira con esa complicidad que tanto nos gusta. Tal vez se detendrían en una boulangerie para probar unos croissants recién horneados, el tipo de cosas sencillas pero perfectas que hacen que un viaje sea inolvidable. Y por supuesto, un paseo por el Sena es casi obligatorio. ¿Se subirían a un Bateau-Mouche ? Imaginen la brisa acariciando sus rostros mientras pasan bajo los puentes históricos, cada uno con su propia historia que contar. Quizás se detendrían en el Pont des Arts, ese puente que alguna vez estuvo lleno de candados de amor. Aunque ya no estén los candados, el espíritu romántico sigue presente. Podrían simplemente detenerse, abrazarse y contemplar la majestuosidad de Notre Dame a lo lejos, o el Museo del Louvre imponente. Es en esos momentos de quietud, rodeados de tanta belleza, donde se fortalece la conexión. Kerem probablemente le diría algo dulce al oído a Ande, algo que solo ellos entenderían, y ella se recostaría en su hombro, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. Y hablando de arte, ¿cómo no mencionar el Louvre? No me imagino a Ande y Kerem pasando horas frente a cada obra, pero sí creo que disfrutarían de un paseo tranquilo por sus galerías, admirando las obras maestras, quizás encontrando alguna que les recuerde a ellos mismos, a su historia. La Mona Lisa, claro está, sería un punto de interés. Se tomarían una foto divertida, intentando imitar su enigmática sonrisa, o tal vez Kerem señalaría algo que le llama la atención a Ande, creando un diálogo íntimo entre ellos y el arte. Pero París no es solo monumentos y museos. París es también su gente, sus cafés, sus terraces . Imagino a Ande y Kerem sentados en una mesa en una callejuela de Montmartre, con una copa de vino tinto, observando a la gente pasar. Sería un momento para conversar, para reírse de anécdotas, para planear su próxima aventura. Quizás Ande le contaría a Kerem un sueño que tuvo, o Kerem le haría una pregunta existencial mientras acaricia su mano. Es esa autenticidad en sus interacciones lo que los hace tan adorables. Y en Montmartre no se pueden olvidar de la Sacré-Cœur. Subir las escaleras con esa vista panorámica de París extendiéndose ante ellos, sería un momento cumbre. Tal vez se tomarían de la mano mientras suben, impulsándose mutuamente. Y al llegar a la cima, se darían un beso que sellaría su amor en uno de los puntos más románticos de la ciudad. La luz dorada del atardecer pintando el cielo, la silueta de la Torre Eiffel a lo lejos, es una imagen que se queda grabada en la memoria. Por supuesto, una visita a París no estaría completa sin una cena romántica. Sería en un restaurante elegante con mantel de lino blanco y velas, o en un bistró acogedor con música en vivo.
Personalmente me imagino algo intermedio, un lugar con encanto, donde la comida sea deliciosa y el ambiente íntimo. Una cena a la luz de las velas, compartiendo platos, intercambiando miradas cómplices. Kerem podría pedir un vino especial, y Ande podría pedir su plato francés favorito. Sería el momento perfecto para celebrar su amor, para reafirmar su compromiso. Podrían hacer un brindis, no solo por su viaje, sino por su futuro juntos. Y pensando en las actividades nocturnas, ¿se animarían a ver un espectáculo en el Moulin Rouge? O quizás algo más tranquilo, un paseo nocturno por los Campos Elíseos, con las luces brillando y la Torre Eiffel iluminada en todo su esplendor. Imaginen detenerse a admirar el espectáculo de luces de la Torre Eiffel, ese momento mágico en el que parpadea y deslumbra. Se abrazarían, sintiendo la energía de la ciudad y la conexión entre ellos. Pero más allá de los lugares icónicos, lo que realmente hace que una experiencia sea romántica es la forma en que se vive. Imagino a Ande y Kerem disfrutando de los pequeños detalles, comprar flores en un puesto callejero y regalárselas mutuamente, perderse por las calles secundarias y descubrir cafés escondidos, o simplemente sentarse en un banco del jardín de Luxemburgo y ver a los niños jugar. Son esos momentos espontáneos, esas pequeñas sorpresas, las que crean recuerdos imborrables. Y por supuesto, la fotografía. Estoy segura de que tendrían innumerables fotos de su viaje. Fotos posadas sí, pero también esas fotos espontáneas capturando una risa, una mirada, un gesto tierno. París es una ciudad increíblemente fotogénica, y Ande y Kerem, con su carisma, harían que cada foto fuera una obra de arte en sí misma. Imaginemos una sesión de fotos improvisada cerca de la Torre Eiffel, o en los jardines de Versalles, si se aventuraran un poco fuera de la ciudad. La gastronomía parisina es un capítulo aparte. Más allá de los croissants y el vino, ¿qué más habrán probado? Los macarons esos pequeños bocados de felicidad, serían un must . Quizás habrán probado unos crepes en un puesto callejero, o una cena más elaborada con foie gras y escargots . La comida es una forma de conectar con la cultura, y estoy segura de que Ande y Kerem habrían disfrutado cada bocado, compartiendo sus impresiones y descubrimientos culinarios. Piensen en la moda. París es la capital de la moda, y aunque no se trate de una pasarela, estoy segura de que Ande y Kerem habrían elegido atuendos que reflejen su estilo personal, adaptándose a la elegancia parisina. Quizás Ande se habría probado algún conjunto chic en una boutique francesa, y Kerem, con su estilo siempre impecable, habría complementado su elegancia. La música también juega un papel importante en la atmósfera de París. ¿Habrán escuchado a algún músico callejero tocando un acordeón? O quizás habrán ido a algún local con música en vivo, sumergiéndose en el ambiente bohemio de la ciudad. La banda sonora perfecta para su romance parisino. ¿Y cómo imagino su día a día en París? No creo que tuvieran un itinerario apretado. Más bien, que se habrían dado el lujo de la espontaneidad. Un día explorando el barrio de Le Marais, con sus tiendas vintage y sus plazas encantadoras. Otro día visitando el Musée d'Orsay, con su impresionante colección de arte impresionista. Y por la tarde relajándose en un parque, leyendo un libro o simplemente disfrutando de la compañía del otro. La Torre Eiffel, por supuesto, sería un escenario recurrente. Verla de día, de noche iluminada, desde diferentes perspectivas. Subir a la cima para tener una vista panorámica inolvidable. Es un símbolo, un icono, y sería el telón de fondo perfecto para muchos de sus momentos. Los puentes de París también tienen un encanto especial. Cada uno con su propia historia y arquitectura. El Pont Alexandre III con su opulencia dorada, o el Pont Neuf, el puente más antiguo de París. Caminar por ellos cogidos de la mano, mientras el sol se pone o la luna ilumina el Sena, sería una experiencia mágica. En resumen, un romance en París para Ande y Kerem sería una mezcla perfecta de exploración cultural, momentos de intimidad, delicias culinarias y la inmersión total en la atmósfera romántica que solo París puede ofrecer. Sería una experiencia que fortalecería aún más su vínculo, creando recuerdos que atesorarán para siempre. No se trataría solo de visitar lugares, sino de vivirlos juntos, de compartir cada descubrimiento, cada emoción. Bueno, amigos, hemos viajado juntos en nuestra imaginación a través de las románticas calles de París con Ande y Kerem.
Hemos repasado algunas de las experiencias que seguramente habrían disfrutado, desde los paseos bajo la Torre Eiffel hasta las cenas a la luz de las velas y los momentos de simple contemplación en las plazas parisinas. Hemos visto cómo la ciudad del amor se convierte en el escenario perfecto para que su conexión brille aún más. Realmente creo que un viaje así para ellos sería una confirmación de su amor, una aventura que recordarán toda la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos de corazón que les haya gustado tanto como a nosotros imaginar este viaje soñado para Andy y Kerem. Nos encanta. Haría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gustaría hacer en París si fueran Andy o Kerem? ¿Qué otros lugares creen que habrían visitado? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones e interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sueñe con un viaje romántico a París, o que sea fan de Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.